me acompañen en las Escrituras, en 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 16 al 18, y luego continuamos en el capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 5. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Con un amén iniciamos, para la gloria y honra del Señor. Espero que en esta noche el Señor traiga respuesta a sus preguntas y a sus necesidades. Alabado sea nuestro Señor. Dice la Escritura en el nombre de Cristo: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, escúchalo bien, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Voy a repetir ese versículo porque me gustó. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dice el 5 en su versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, Pablo refiriéndose a este cuerpo, este tabernáculo se deshiciese, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, dice, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Pablo se está refiriendo al cuerpo y a la gloria del mismo. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser de vestido, sino revestido, para que lo mortal se vista de la vida, o por la vida, sea vestido por la vida, Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras o la garantía de su Espíritu. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, muchas gracias, amado eterno, por darnos el privilegio sobre todas las cosas de ser parte de esta familia, de ser un instrumento para tu manifestación y la edificación del cuerpo. Gracias por la reunión de los santos. Gracias por la reunión de los santos, donde mediante tu Espíritu somos reconfirmados, somos reedificados para gloria y honra tuya, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando tengo el privilegio de meditar en esta porción de las Escrituras, me llena de mucho gozo y me inunda no sé ni cómo expresarlo, pero me inunda algo a tal punto que podríamos decir que es una envidia santa. Porque yo quisiera entender en la plenitud lo que siente el apóstol impulsado por el Espíritu cuando expresa estas palabras. Al estar consciente de estas cosas, el apóstol puede entender por el Espíritu que las tribulaciones
las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera. Y que este cuerpo que no ha sido redimido, que todavía sigue vinculado al alma, impulsado por la misma, y que solo mediante la sujeción al Espíritu de Cristo que hace morada en nosotros, puede cambiar el lente de apreciar las cosas de la vida. El apóstol Pablo tuvo ese privilegio de ver que este cuerpo y el ambiente que nos rodea, que fueron sujetos a destrucción, padece situaciones difíciles hasta el punto que en ocasiones hasta dudamos. Y ese es el tema que quiero compartir en esta noche. Dudas en medio de los procesos. Pero el apóstol Pablo dice que estos procesos producen en nosotros cada vez más un mayor, excelente peso de gloria. Él dice que aunque este cuerpo físico se va desgastando, el interior, refiriéndose al hombre espiritual, se renueva de día en día. Mire qué maravilloso. Dice que este cuerpo, aunque se desbore, aunque se desbarate, el interior se renueva de día en día. Y lo maravilloso de esto es que cuando miramos las Escrituras, tanto el apóstol Pablo como los demás tenían una visión o una óptica clara, consciente y precisa de lo eterno, de la posición que ellos ocupaban en Cristo y de las promesas venideras en Él. Y es muy importante para nosotros poder ser afirmados en esta verdad. Hasta el punto que el apóstol Pablo, en casi todas sus cartas, para no decir todas, sus oraciones son que cada miembro que pertenece al cuerpo sea reafirmado en esta verdad, que entre en un estado consciente de la realidad de lo eterno, que todo lo que nos rodea, aún la vida misma que portamos en este momento, terrenalmente hablando, fue sujeto a destrucción. Todo se destruye. Según la ciencia, esta ley se conoce como la ley de la entropía. Esta ley dice o establece que todo lo que existe se degrada y se destruye. Pero el apóstol Pablo está consciente de esta realidad, basado en que el hombre en Adán falló, cayó a tal punto que como consecuencia vino la muerte, las enfermedades, el mal que nos asedia día tras día y la destrucción de todas las cosas. Humanamente hablando, nos sentimos un poco, ¿verdad?, quizá inseguros cuando comenzamos a meditar en estas realidades. Lo más lejos que nosotros tenemos es que vamos a partir de esta tierra, pero es lo más real que usted y yo podemos enfrentar. Y en nosotros estar consciente, así como el apóstol Pablo y los demás estuvieron, nos da el privilegio de siempre estar contentos bajo cualquier situación en la que enfrentemos. Nos da la oportunidad de identificarnos con el Espíritu del Hijo que ha hecho morada en nosotros. Y esto produce en nosotros, dice el apóstol Pablo, cada vez más un excelente y mayor peso de gloria. Yo me he puesto a meditar en algunas ocasiones. Yo digo, wow, pero Señor, pero mira, yo tenía que haber escrito todas las cosas que tú has hecho por mí. Cada vez que me fuera sucediendo un acontecimiento, yo debí irlo anotando con punto, coma y con todos los detalles para que no se me olviden. Porque nosotros tendemos a olvidar la gloria de Dios en nuestras vidas. Y sin darnos cuenta, nos identificamos con el espíritu del viejo hombre, con el espíritu de Adán. Ese espíritu de orfandad que
entró al mundo por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres. Sin darnos cuenta, a veces nos inunda, nos invade. Porque digo no invade porque ya es un territorio que no le pertenece a esa naturaleza caída, al viejo hombre, porque fue crucificado juntamente con Cristo. Ese viejo hombre fue clavado en la cruz. Ahora nosotros portamos una naturaleza superior, que es la naturaleza del Hijo, la naturaleza que se inclina, que se enfoca a lo eterno. Pero hay momentos en que nosotros quitamos la mirada del arado y sin darnos cuenta nos invaden las dudas en momentos de aflicciones, hasta el punto que se nos olvida las veces que el Señor ha manifestado su gloria. Aún en este ambiente corrompido, su gloria se hace visible en nuestra vida. Ese espíritu que a veces quiere operar de una forma ilegal en nuestras vidas, fue o entró, mejor dicho, en el mundo cuando en Génesis capítulo 3, vayan conmigo por favor. Quiero leer del versículo 7 al versículo 11 algunas declaraciones. Si nos damos cuenta en los versículos que acabamos de leer de segunda de Corintios, en su capítulo 5, en los primeros versículos, allí habla de revestirse de un cuerpo glorificado, volverse a vestir o ponerse algo por encima. Es lo que significa esta palabra. Revestirnos del hombre eterno, refiriéndose al espíritu del Hijo que mora en nosotros. Hacer el espíritu del Hijo visible en nuestras vidas. Mire lo que dice la Escritura. Me quedé aquí y no lo busqué. Allá voy. Alabado sea nuestro Señor. En Génesis capítulo 3, del 7 al 11. Entonces fueron abiertos los ojos después que Adán y Eva habían obedecido a la voz de la serpiente. De ambos, dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Sígame con mucho cuidado, por favor. Pablo habla de revestirse del hombre interior, del eterno, del Hijo que mora en nosotros. Y aquí habla la Escritura que cuando Adán y Eva fueron engañados, dice en el versículo 7, que ambos conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás, muchachito? ¿Dónde te metiste? No porque no sabía, él sabía, pero ¿verdad? A ver qué decía el pobre Adán. Y él respondió: oí tu voz en el huerto. Segunda declaración: y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Por tercera vez, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Esta palabra desnudez tiene algunos sinónimos. Escuchen bien los sinónimos de esta palabra: desabrigo, desvestimiento, desnudismo, indigencia. Aquí entra la parte que quiero que se enfoquen: necesidad, pobreza, miseria, escasez. Inmediatamente Adán y Eva desobedecieron al Señor. Se dieron cuenta que estaban desprotegidos, que estaban desvestidos de la gloria de la vestimenta
del Padre Celestial. Esa ropa celestial de la gloria del Padre había desaparecido de ellos. Ya no estaban protegidos. Ya ellos entendían que había un abismo entre Dios y ellos que los separaba. Por lo tanto, la gloria de Dios que les rodeaba, así como le dijo Satanás: oh, quítale el cerco y seguro que te maldecirá. Esa gloria que vestía a Adán y a Eva inmediatamente desaparece y se crea un abismo entre ellos, entendiendo allí que Adán y Eva reconocieron que la provisión, el cuidado, el favor, el sustento, la mano de Dios se había separado de ellos. Eso entendieron Adán y Eva, hasta el punto que ese espíritu de orfandad comienza a operar en el mundo. Y conocemos hombres en la Escritura que fueron utilizados por el Señor en el Antiguo Testamento, para ser más específico, como Elías. Elías, un hombre que oró para que no lloviese por 3 años y medio y no llovió. Le enviaron 3 escuadrones de 50 a buscarlo, el rey Acab. Y cuando le envían el primer escuadrón a buscarlo, Elías ora y desciende fuego del cielo y lo consume. Le envían el segundo escuadrón, ora y desciende fuego del cielo y lo consume. Cuando le envían el tercer escuadrón de 50, se tiran todo en el piso. Ay, Señor, pero no me haga esto. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Se tiran de rodillas y dicen: hey, tranquilo. Dan un chance, en buen dominicano. Alabado sea nuestro Señor. Luego Elías manda a convocar al pueblo. Allí prepara un altar donde iban a ofrecer sacrificio al dios Baal, donde habían 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, 950 invocando a Baal. Y Elías tiene las agallas de burlarse de ellos y decirle: ¿será que está durmiendo? ¿Será que el Dios al que ustedes claman se acostó? Miren a ver si que no está ahí, llámenle fuerte. Elías está tan seguro de la gloria que le invadía, que le inundaba, que estaba sobre él, que dijo: échenle 2 cubos de agua más a ese altar, al mío, échenle agua. Y cuando Elías oró, hasta el agua, el polvo y todo lo que había allí se consumió. Alabado sea nuestro Señor. Pero tan solo una palabra de Jezabel, la esposa de Acab, hizo que Elías saliera huyendo y se escondiera. ¿Cómo va a ser? Una persona que había orado para que no lloviese, había sido descender fuego del cielo en varias ocasiones, escuchado Dios la voz de Elías, y porque ella le dice: así como él le hizo a los profetas, porque lo había ejecutado a todos, le voy yo a hacer a él. Mañana a esta hora ya Elías no existe. Una sola palabra provocó en Elías lo mismo que sucedió en Adán: miedo. Entró la duda en Elías por una sola palabra y se le olvidó la gloria de Dios que había sido expresada a través de él. También tenemos a Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. Escuchó una voz del cielo que dijo: ese es mi hijo amado. Él sabía que había venido a la tierra con un propósito determinado. Y cuando lo encarcelaron, agárrense.
entró la duda o el espíritu del viejo hombre en Adán. Inmediatamente, en Juan el Bautista, inmediatamente agarra a Juan dos de los muchachones de él y le dice: miren, vayan donde el maestro y pregúntenle si él es el que había de venir o esperaremos a otro. ¿Qué cosa es la de nosotros, los seres humanos? Disfrutamos de la gloria de Dios día tras día sobre nuestra vida. Y sin darnos cuenta, el espíritu de Adán se mete, se cuela, invade territorio que no es de él. Y en momentos de aflicciones, así como Elías, en momento en el que nos encontramos en peligro de perder posesiones materiales, la vida misma externa, este cuerpo, cuando se ve en peligro, nos ponemos en cuatro patas, como los gatos y los perros. Inmediatamente se nos olvida que hemos sido revestidos de la gloria de Dios. Y comenzamos entonces a afligirnos y a dudar cuando llegan los procesos en nuestra vida. No son fáciles los procesos. Cuando usted se encuentra en un problema o en un conflicto con su pareja, con sus hijos, de finanzas, de salud, de cualquier índole que usted entienda, o quizá de adicción a cualquier sustancia, en ese momento nosotros pensamos que todo se acabó. Que todo se acabó, que el fin de nuestras vidas llegó. Eso fue lo mismo que pensó Elías. Esta dijo que me va a matar. Ya, soy hombre muerto. Pero ¿qué le dijo el Señor? ¿Cuál fue la respuesta del Señor a Elías? Me he reservado un remanente que no ha doblado sus rodillas ante Baal, que ha creído y se ha mantenido firme, revestido de la gloria y expresando la misma en el ambiente que nos rodea, y estando consciente de la realidad que le gobierna, que no es lo temporal, sino lo eterno. Esta verdad que nos gobierna debe de ser una realidad en nosotros. Los apóstoles a diestra y a siniestra hablaban de lo eterno. Tenían su mirada y su enfoque en lo eterno. Y nosotros pensamos que somos eternos en este ambiente. Nosotros a veces pensamos que somos eternos en este ambiente. Y sí, el Señor puede venir ahora mismo y restaurar todas las cosas, aún nuestro propio cuerpo, glorificarlo, transformarlo a su imagen. Este cuerpo mortal puede ser revestido de inmortalidad. Pero ¿y si el Señor no llega en este momento? Si Él no viene hoy. Si el Señor no viene hoy, ¿qué era lo que sustentaba a los discípulos y lo que le ha sustentado durante toda la historia de la iglesia? Es que tenían su mirada puesta en lo terrenal, en los pasajeros. Juan el Bautista, el pobre, fue decapitado. Juan el Bautista fue decapitado. Pero Juan el Bautista dudó porque no entendió lo que entendía Pablo. Todos nosotros conocemos los padecimientos del apóstol Pablo. En estos mismos capítulos, él está hablando de los padecimientos que él había enfrentado por causa de los hermanos
en todos lugares donde predicaba el evangelio. Y encontramos que él menciona, no recuerdo ahora el pasaje, pero menciona todas sus aflicciones. ¿Y qué era entonces lo que impulsaba a Pablo? Porque si Pablo hubiese tenido la mirada puesta en lo terrenal, se hubiese quedado en el Sanedrín. Pablo era un candidato del Sanedrín. Eso era lo más alto que había en cuanto a religión de aquellos tiempos se refiere. Y Pablo poseía un poder increíble a tal punto que a Pablo fue a buscar una carta, un permiso para donde quiera que encontrara a los cristianos, tomarlo y llevarlo preso a Jerusalén. Y hasta quitarle la vida si era necesario, si hubiese quedado allí. Vemos en el libro de los Hebreos en su capítulo 11 que todos los héroes de la fe tenían su mirada puesta en lo eterno, no en lo temporal ni en lo pasajero. Y nosotros necesitamos trabajar. Nosotros necesitamos, ¿verdad?, disfrutar de muchas cosas porque son bendiciones del Padre en nuestras vidas. Nosotros necesitamos cuidar de nuestra familia y cada cosa tiene su tiempo debajo del sol. Pero nuestra mirada no puede ser terrenal, tiene que ser eterna. Debemos de permanecer con un enfoque en lo eterno. De lo contrario, en este ambiente en el que nos encontramos, padeceremos muchas aflicciones. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo, para que entremos ya a la parte que nos concierne a nosotros como iglesia, recuerden que le estoy poniendo ejemplo del Antiguo Testamento, donde todo allí era sombra y figura de lo que había de venir, entendiendo que tanto Elías como Juan el Bautista no portaban el espíritu del Hijo que usted y yo portamos. El espíritu en ese entonces descendía sobre ellos, no moraba, no vivía, no era en ellos el tabernáculo del Espíritu de Dios como lo somos usted y yo. Alabado sea nuestro Señor. Jesucristo en su humanidad, y hay algo muy importante aquí, en Getsemaní oró 3 veces al Padre, 3 veces para que pasara de él esa copa. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. 3 veces oró al Padre, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y mientras estaba colgado en la cruz, en el capítulo 27 de Mateo, si no recuerdo mal la cita, encontramos que el Señor en el 27:46 pronuncia las siguientes palabras. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te has apartado de mí? El Señor no estaba allí en Getsemaní orando para que si Él podía enviar a otro a morir en la cruz, o si podía evitarse la muerte física en la cruz. Jesús estaba orando porque en ese momento, cuando iba a entregar su espíritu, era tanta la inmundicia que había en él que el Padre tuvo que apartarse del Hijo. Y era tan necesario, tan relevante para el Hijo el vínculo con el Padre, que no había nada que le provocara más dolor que el estar separado del Padre. Y el nosotros no tener un lente
en lo eterno, sino en lo temporal. Eso, sin darnos cuenta, en vez de identificarnos con el espíritu del Hijo, que es el que portamos, nos identifica con el espíritu de Adán, con el espíritu del viejo hombre, a tal punto que sin darnos cuenta, la Escritura dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios que mora en nuestras vidas. Que si nosotros ignoramos que somos templo del mismo Espíritu, y tanto Cristo, me voy a especificar, porque cuando hablamos de Cristo en la Escritura nos estamos refiriendo a la deidad, a lo eterno, al Dios encarnado. Pero cuando hablamos de Jesús, nos estamos refiriendo a la parte humana, a lo que murió allí en la cruz. Jesús estaba vinculado al Padre mediante el Espíritu Santo que dirigió su vida y todo su ministerio. Y lo que le dolió allí fue el haberse separado por un instante de su Padre. Lo que nos debe de doler a nosotros no es cuando perdemos cosas temporales, cuando nos vemos al borde de perder cualquier cosa que el Señor ha entregado en nuestra mano, aún nuestra propia vida, cuando estamos al borde de la muerte por una enfermedad o por cualquier situación que nos agobie. Cuando yo miro la vida de Esteban siendo apedreado, y dice, no le tome en cuenta sus pecados. Cristo pronuncia las mismas palabras. ¿Y qué rayo era lo que estos hombres entendían? No tenían un enfoque en lo temporal, sino en lo eterno. Aunque tuvieran al borde de perder aún hasta su propia vida, todo lo que les rodeaba, nunca perdieron el enfoque de lo eterno. Y el apóstol Pablo dice que ellos gimen. Vamos a volver a la cita de Corintios, casi para concluir. La cita de Segunda de Corintios capítulo 5, en los primeros versículos. Dice el apóstol Pablo, vamos a leer los mismos versículos que leímos desde el 16 del capítulo 4, para no perder el enfoque. Por tanto, no desmayemos. Son las exhortaciones que Pablo le da a los hermanos de Corintio. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este hombre exterior, refiriéndose a lo físico, a lo terrenal, a lo temporal, aunque estemos padeciendo escasez, necesidades, enfermedades, tribulaciones, como la que Pablo y los hermanos estaban padeciendo para ese entonces. El interior, dice Pablo, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación, dice Pablo, momentánea, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cualquier situación en la que usted se encuentre no es para destruirlo, es para llevarlo a otro nivel de entendimiento y de madurez. El Espíritu del Hijo mora en nosotros. Por tanto, leves tribulaciones, dice Pablo, no son comparables con la gloria que ha de manifestarse. No mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, refiriéndose al cuerpo, vuelvo y reitero, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha de mano eterna en los cielos, dice Pablo. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos. En otras palabras, que este cuerpo sea glorificado, transformado al del Hijo. ¿Cuánto vieron la resurrección, la película cuando Cristo resucitó y podía materializarse y dematerializarse, cruzaba las paredes? Está registrado en la Escritura cómo Cristo podía operar en ambas dimensiones, en lo terrenal y en lo eterno. Cómo Cristo portaba un cuerpo, porta un cuerpo, porque Pablo lo dice ahí, no seremos espíritus sin cuerpo, tendremos un cuerpo. Lo dice en 1 Corintios capítulo 15, hablando de que hay cuerpo natural y hay cuerpo terrenal y hay cuerpo espiritual. Dice que tendremos un cuerpo como el de Cristo, un cuerpo glorificado, un cuerpo donde no padeceremos las situaciones que padecemos hoy en día. ¿Y qué era lo que Pablo estaba mirando? Es que este cuerpo se estaba desgastando, pero ¿y el otro, el que venía? Aleluya. Yo creo que yo no me estoy explicando bien. Santo Dios eterno, poner la mirada en las cosas de arriba. Es que nosotros podemos partir ahorita de esta tierra, pero hemos sido injertados en el olivo, por lo tanto somos herederos de lo eterno. Y Pablo lo que está viendo aquí es que esas tribulaciones que nosotros padecemos día tras día no son comparables con el espacio donde vamos a vivir. Es que eso es lo que Pablo... Miren, si después de esta vida no hay nada más, esto no sirve. Esto no sirve. Y quizá usted, gloria a Dios por eso, nunca ha padecido ninguna situación en su vida. Gloria al Señor por eso. Pero yo, ay, santo de la gloria. Pero yo le he pasado toda, mi hermano. Y cuando tengo la oportunidad de apreciar la convicción que tenían nuestros hermanos de esta realidad en la que usted y yo creemos, ay, Dios mío, digo, santo, pero ¿cuándo será que esto viene? ¿Cuándo será que llegará ese día que tú has establecido, donde todas las cosas serán restauradas tal y como fueron en el principio? ¿Cuándo seremos revestidos de esa gloria que tuvimos en el principio en Adán? ¿Cuándo dejaremos de ser inundados por el miedo, por las dudas, por el espíritu de orfandad, cuando nos vemos atravesando diversas situaciones y cuando enfrentamos escasez en nuestras vidas? ¿Cuándo dejará de suceder eso? Y así como los apóstoles anhelaban, soñaban, deseaban ser revestido, que este cuerpo mortal sea revestido o absorbido por lo inmortal, usted y yo debemos de desearlo, anhelarlo, gemir como gemieron ellos. Cuando nosotros entendemos esta realidad y nos encontramos bajo cualquier situación en nuestra vida, decimos: hambre que para altura no es hambre. Esto pasa. Esto tiene un día. El Señor ha establecido un día
en el cual establecerá su reino y su justicia, y todo lo que hemos creído y hemos esperado en Él, reinaremos y viviremos en ese ambiente en el cual el Señor tiene preparado para los que le aman. Alabado sea nuestro Señor.